Preparación de sobres. Para preparar los sobres se debe hacer con la escritura similar a las cartas. A las cartas se debe tomar en cuenta el tamaño del sobre y el tipo de máquina donde se escribirá. Existen diferentes tipos de máquinas de escribir que en las empresas casi ya no se usan, ya que las han sustituido las computadoras. Como las máquinas de escribir han sido base para el uso de las computadoras, se da una explicación acerca de los tipos y la preparación de sobres. 1. Máquina tipo pica. Aquí la extensión del sobre pequeño es de 1 a 65, la del grande de 1 a 95. 2. Máquina tipo élite. Aquí el sobre pequeño debe abarcar los espacios de 1 a 78 y el sobre grande de 1 a 114. De forma vertical, el sobre pequeño tiene 22 espacios y el sobre grande tiene 25 espacios. Para escribir el nombre y dirección del destinatario, debe iniciarse en la parte media vertical del sobre, la cual en el sobre pequeño coincide en la línea 12, en el sobre grande en la línea 14 y en el sobre cuadrado en la línea 16. Cuando el sobre es pequeño, se busca el centro horizontal que se localiza en el punto 28, es pica y punto 34 cuando es élite. De aquí se retroceden 5 espacios hacia la izquierda y se inicia la escritura. El nombre y dirección puede tener entre 3 o 4 líneas. Cuando conste de 3, se recomienda escribir al doble espacio. Si consta de 4 o más líneas, se debe escribirse en renglón cerrado. En la mayoría de sobres ya aparece impreso la dirección del remitente en la parte superior izquierda o a todo el largo del mismo. Si no apareciera, se deberá escribir. Se recomienda iniciar en el segundo espacio vertical y en el segundo horizontal. Usar renglón cerrado y estilo bloque. Al final de la línea no se debe utilizar puntuación. Para escribir el nombre y dirección del destinatario en los sobres grandes se deben aplicar las mismas técnicas que se utilizan en los sobres pequeños. Se debe iniciar en la línea 14 y en el espacio 43 cuando la máquina es tipo pica y en el espacio 52 si es tipo. Puntuación del sobre puede ser de dos formas. 1. Abierta, cuando no se utiliza signos de puntuación después de ninguna de las líneas de nombre y dirección. 2. Completa, las líneas de nombre y dirección a excepción de la última que lleva punto. Se recomienda que la puntuación que se utiliza en los sobres debe coincidir con la de la carta. Forma de crear sobres personales con Word. Primero, para configurar un sobre de Word solo es necesario abrir el programa y escribir los datos del destinario y remitente. Puede tener esos datos en un documento, en una base de datos, en una tabla o solo ingresarlos directamente. 2. En el menú superior, pulsar sobre la opción Correspondencia. A continuación aparecerá en pantalla diferentes opciones, sobres, éticas, combinaciones de correspondencia, seleccionar destinarios. Se debe decidir entonces qué es lo que se desea, como en esta ocasión se desea preparar un sobre. 3. Pulsar la palabra sobres y aparecerán diferentes opciones como impresión, tamaño, dirección, remitentes, vista previa, los cuales debe configurar, elegir tipo de letra, definir márgenes y otros. Aparecen también dos apartados, uno para los datos del destinario y otro para los datos del remitente. Debe ingresar la información. Por último, revisar la vista previa y preparar la impresión. 4. Opciones de impresión. Se debe tener cuidado con la forma de introducir el sobre en la impresora. Según el modelo de la tinta, se hará de una forma u otra. Se debe escoger la opción pulsando en el icono opciones de impresión.
seleccionar la forma que corresponda con el formato deseado, revisar la vista previa e imprimir. Doblado de la carta. El doblado de una carta debe hacerse de modo que el lector pueda abrir el sobre y desdoblar la carta con facilidad y rapidez, y leerlo de la mejor manera posible. La técnica del doblado varía según el tipo de sobre a utilizar y el criterio del remitente. A. Doblado de papel para insertarlo en un sobre corto. 1. Se coloca el papel en posición de lectura. 2. Se debe subir el borde inferior a 10 mm antes del borde superior. Llevar el borde izquierdo del papel una tercera parte a la derecha y hacer otro doblez. 4. Traer el lado derecho del papel hacia la izquierda y doblar. Debe quedar en una pestaña de más o menos de 10 mm. Insertar la carta ya doblada en el sobre de tal forma que la pestaña quede hacia arriba y de frente al lector. B. Las ilustraciones muestran cómo doblar una carta comercial. 1. Se coloca la carta en posición de lectura y se sitúa en una línea imaginaria de 2 espacios por debajo de la fecha. 2. Se procede a doblar la parte inferior de la carta hasta la línea imaginaria. 3. Se dobla la parte superior, resto de la carta donde está la fecha y el membrete, hacia abajo. 4. Desde el espacio que queda libre se sujeta la carta para ingresarla al sobre, de tal forma que cuando el lector la extrae con la mano derecha le quede en posición de lectura. Espera, no estuvimos en los campos. Este fin. Por favor, apaguen su micrófono. Señor, voy a leer las preguntas. Sí, por favor, disculpa, no sé quién interrumpió. Está bien, señor. Ejercicio número 16. Conteste las siguientes preguntas y elabore lo que le pide. 1. Explique cuál es el procedimiento para escribir el destinatario con puntuación abierta en el sobre pequeño en la máquina tipo pica. 2. Explique los procedimientos para escribir el destinatario con puntuación completa en el sobre pequeño en la máquina tipo pica. Explique los procedimientos para escribir el destinatario en el sobre pequeño en la máquina tipo élite. Explique los procedimientos para crear sobres personales con Word. 5. Escribe el remitente y el destinatario con datos ficticios en un sobre en cualquier tipo de máquina. Utilicen puntuación abierta. Preséntela a su profesor. Escribe el remitente y el destinatario con datos ficticios en un sobre en cualquier tipo de máquina. Utilice puntuación completa. Preséntela a su profesor. 7. Toma una hoja de papel bond tamaño carta y practique el doblado para colocarlo en un sobre pequeño o aéreo tamaño carta. Colóquela también remitente y destinatario con puntuación abierta. Utilice datos ficticios. Tome una hoja de papel bond tamaño carta y practique el doblado para colocar en un sobre comercial o aéreo tamaño oficio. Colóquele también remitente y destinatario con puntuación completa. Utilice datos ficticios. Muy bien. Entonces, por favor, pudimos leer cada uno de estos aspectos de los cuales nos está pidiendo. En este momento vamos a resolver del 1 al 4, pero vamos a agregar, por favor, lo que nos está pidiendo. Entonces, eso vamos a darles tiempo para que ustedes lo desarrollen en la siguiente clase. El 5, 6, 7 y 8, porque ahorita supongo que no tenemos sobres a la mano. Vamos a dibujar los sobres y también vamos
Si a alguien se le complica mucho dibujar el sobre, puede comprar el sobre, llenarlo según los datos y los vamos a pegar por favor a nuestro cuaderno. Es necesario que nosotros manejemos esta información. Les decía la vez anterior que en cualquier momento, pues la correspondencia es parte de nuestra vida, en lo cual nosotros en cualquier situación necesitamos presentar o enviar alguna situación. Entonces sí les voy a suplicar, por favor, también vamos a agregar los distintos doblados de las cartas a nuestra tarea. Prácticamente como agregar a un punto 9, ¿verdad? Agregar los distintos doblados de las hojas para poder tener y saber el manejo, ¿verdad? Que se tiene para un sobre grande, un sobre mediano, un sobre pequeño como tal. Entonces, por favor, les voy a suplicar esa situación. Trabajemos del 1 al 4 y el resto, los 5 puntos más que tenemos, los vamos a dejar para la siguiente clase. Y ya usted puede dibujar sus sobres o crearlos también, ¿verdad? Con hojas de papel bond oficio, o bien sea, puede comprarlos como a usted se le facilite. Entonces, sobre ello es que vamos a trabajar. ¿Alguna duda?